Si les parece, iniciamos. Bueno, damos inicio a este webinar de indicadores de calidad que gustosamente Nicolás Prados se acercó y nos deslumbrará seguramente con su presentación. La Comisión de Asuntos Externos, de la mano de Santiago Giordana y todo el equipo, y Florencia Veiga, que va a estar como coordinadora, van a estar en este tema que es súper interesante para todos los embriólogos. Desde SAEC te agradecemos, Nicolás, tu presencia. Para nosotros es muy importante, ya que todo lo que es educación continua es nuestro objetivo fundamental como sociedad científica. Así que te damos la bienvenida y bueno, Florencia, queda en tus manos el webinar. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, Nicolás. Bienvenidos, gracias en nombre de la sociedad y en nombre de la Comisión de Asuntos Externos por conectarse, por escuchar a Nicolás. Voy a hacer la presentación de él. Nicolás es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Sevilla. Tiene un máster en Estadística Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente él es el coordinador de los laboratorios del grupo IBI-RMA y director del Laboratorio de Embriología Clínica de IBI Sevilla. También es profesor asociado del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad Pablo de Olavide. Es responsable de la asignatura del grado de Biotecnología, Diagnóstico Molecular y Genético. Su trabajo se centra principalmente en la embriología clínica y la gestión de calidad y sistemas de control. En IBI Sevilla se ha especializado en testear nuevos equipamientos, sistemas y medios para el grupo de IBI-RMA. Además de sus tareas como coordinador de los laboratorios del grupo, supervisa las auditorías externas de IBICO, que es una empresa subsidiaria del grupo especializada en la formación, entrenamiento y asesoría a clínicas externas. Aparte de numerosos artículos científicos, ha sido editor del cuarto manual de embriología IBI y ha escrito varios capítulos sobre el diseño y control en los laboratorios de FIB. Así que, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, damos paso a tu presentación. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a compartir un rato mi experiencia y a todos los participantes. Vamos a compartir la pantalla. Compartir. Vale. Muy bien. Esto no sé si se está viendo, ¿no? Vale. Esto lo minimizo. Esto por aquí. Vale. El tema que me he invitado que hable es el de los indicadores de calidad en el laboratorio FIB. Voy a poner el puntero. Esto mismo. Vale. Voy a hablar como de cinco temas, de 5 subapartados, un poquito de los indicadores dentro de lo que es un sistema de gestión de calidad, porque estos indicadores, qué tipo de indicadores tenemos en reproducción humana asistida, cómo hacemos la monitorización de estos indicadores, cómo fijamos objetivos para los indicadores y cómo hacemos también comparaciones entre operadores, entre embriólogos, ginecólogos o entre clínicas. Habrá un poquito de teoría, algunos ejemplos y sobre todo las limitaciones y mi opinión del uso y de todas estas técnicas, de todos estos indicadores. Esto es un poquito la bibliografía básica, la pongo aquí. No, voy a pasar las diapositivas a la sociedad para que los pueda distribuir por si alguien tiene interés en tener los detalles. Pero básicamente estos serían la bibliografía principal, desde la ESRE,
pues están los 2 consensos que se han publicado, uno muy reciente, hace un mes, consenso sobre indicadores de laboratorio, consenso sobre indicadores clínicos, este es muy interesante y comentaré un par de cosas. Hace un año, en plena pandemia, que no ha terminado, pero bueno, salió un número del Fertility donde había 4 reviews, 4 revisiones, un poquito explicando indicadores de calidad y sistema de calidad, probablemente el de Fabozzi y colaboradores es el más interesante. Y en español tenemos la promocionada por ASEBIR, la UNE 179007, que es como una aplicación específica para laboratorios de reproducción asistida de la ISO 9001, y un cuaderno de embriología clínica, que ya es de hace 5 años, pero este tiene una parte donde explica muy bien toda la teoría sobre indicadores y además se refiere a una serie de indicadores relacionados con la UNE. De hecho, si ahora mismo os bajáis este libro y os leéis las primeras 20, 30 páginas, pues yo ya termino aquí la presentación y apago, porque digamos que ahí explica muy bien en profundidad toda la parte de los indicadores. Este está disponible en la página web de ASEBIR. ¿Qué son los indicadores dentro del sistema de gestión de calidad? Bueno, pues un indicador es simplemente una medida objetiva para valorar aspectos críticos de una actividad. Nosotros, por nuestra formación, biólogos, biotecnólogos, farmacéuticos, tenemos una formación científica y para nosotros es muy obvio usar indicadores. Queremos medir todo y hacer ciencia de todo. En los KPI, que viene del inglés Key Performance Indicator, o en español ICR, Indicador Clave Rendimiento, aunque todo el mundo usa en la jerga KPI, ¿vale? Pues es un indicador clave. Es uno que seleccionamos de la multitud que hay para hacer un seguimiento de la calidad. Como sería el resumen, le damos importancia a un detalle que queremos. Y así lo destacamos dentro del sistema de gestión de calidad. O sea, lo nombramos. Este indicador lo nombro KPI. Estos KPI pues deben ser relevantes, o sea, no, deben ser robustos, o sea, que no sufran demasiada variabilidad al azar, que sean fáciles de obtener, no debemos perder tiempo en sacarlo, inmediato, o sea, debe ser estamos mirando algo que está ocurriendo ahora o hace poco y debe estar bien definidos, con una fórmula o lo que sea. Esto nos va a servir tanto para monitorizar resultados, comparar entre operadores, comparar entre centros e incluso cuando estamos introduciendo un nuevo proceso, pues con estos indicadores vemos que no está alterando nuestros resultados o que realmente está funcionando esa técnica nueva. Son ejemplos en los que usamos indicadores. Todo esto dentro del sistema de gestión de calidad, simplemente para que os suene, como todo esto es parte de la calidad. ¿Es obligatorio tener un sistema de gestión? Pues la respuesta es casi en todos los países del mundo, en reproducción asistida, sí. En la Unión Europea, de donde vengo, pues obligatorio con las directivas que ya en 2006, actualizadas en 2012-2013. Pero ¿qué sistema de gestión de calidad? Ahí casi ningún organismo público se mete. Tú tienes que tener uno. Ese sistema puede ser la ISO 9001. Puede ser la UNE española, puede ser un sistema Lean Management, este estilo japonés, puede ser el 6 Sigma, puede ser cualquiera. Lo que uno contrata es una empresa externa que te certifica que tú estás siguiendo el sistema de calidad que tú quieres. Puede ser uno incluso casero, diseñado por uno mismo. Entonces uno llama a una empresa externa y dice, estas son mis reglas, mi sistema de calidad, certifícame que lo estoy cumpliendo. ¿Podría ser interesante, por ejemplo, usar el de la UNE, que es español? Sí, a la empresa certificadora le da igual. No sé, hace unos años, no sé si sigue igual, había un país en Oriente Medio que obligaba a sus clínicas de reproducción asistida a certificarse por un sistema de calidad canadiense. Le gustaron el que había en Canadá en ese momento y se certificaban por él. No me acuerdo si era Qatar o otro país parecido. Todo esto de los indicadores, pues si queréis, tenéis curiosidad por ver en Europa por dónde se guían, nosotros tenemos ya una guía de calidad y seguridad en el uso de tejidos y células de aplicación humana, y dentro de este mamotreto 700 páginas hay un par de capítulos de reproducción asistida.
pues ahí mencionan, entre muchas otras cosas, la guía de buena práctica para el laboratorio FID de la ESRE, que en ellos dice que tiene que haber un sistema de gestión de calidad, ¿vale? Para la organización de todas las cosas de nuestra actividad, y que debe incluir indicadores clave, los KPIs. Estos indicadores clave deben ser objetivos, relevantes, regularmente monitorizados. Este es uno muy importante, que se nos olvida, hay que comunicarlo a todo el personal, o sea, tiene que ser público, desde la limpiadora hasta el CEO de la compañía, porque esa es la manera en que todos saben si estamos trabajando bien, si estamos mejorando, si tenemos que hacer más esfuerzos, si hay que tener cuidado con algo. Podemos estratificar en poblaciones de referencia, tener en cuenta la variedad de las pacientes, como la edad, si los ovocitos son propios o de ovodonación. Y bueno, por cada indicador tenemos que tener un objetivo, ¿vale? Simplemente. Bueno. ¿Cuál es el objetivo del sistema de gestión de calidad? Pues es la mejora continua. Dentro de este tradicional planificar, hacer, verificar, actuar para ir mejorando, pues los indicadores cumplen parte esencial. Tenemos que saber, cuando planificamos, tenemos que saber qué indicadores vamos a usar para medir esa mejora, y el proceso de verificaciones a través de indicadores. La definición de la ISO 9001, que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos, y eso nos incluye, no es solamente para productos o para fábricas, también incluye servicios, procesos o como en un servicio médico como la reproducción asistida. Hay toda una rama del control de calidad que es estadística pura, y ahí es donde se meten sobre todo los indicadores, y hay un POPE de la calidad, un ingeniero, el señor Montgomery, donde su definición de calidad es que la calidad es inversamente proporcional a la variabilidad y que la mejora en calidad consiste en la reducción de la variabilidad. Es un concepto interesante porque lo que nos dice es que si queremos mejorar, no es decir, estoy en un 50% de tasa de gestación, quiero un 60%, por supuesto, pero yo no me pongo como objetivo llegar a 60%. Yo lo que me pongo como objetivo es no tener variaciones dentro del 50% que estoy. Si consigo tener pocas variaciones, podré ver mejor esas variaciones de dónde provienen. Corrijo esos pequeños defectos y automáticamente voy mejorando la calidad. ¿Cómo decir? Nosotros tenemos un potencial de llegar al 80% y son distintas pesas que tenemos lo que nos frenan en llegar a esa excelencia. Hay muchas formas de clasificar los indicadores. Esta es una personal que me gusta a mí, pero bueno, cada paper, cada libro que veáis, veréis distintas clasificaciones. Me gusta clasificar los indicadores de programa, de laboratorio, de proceso y de rendimiento. Y cada uno tiene sus características. Los indicadores de programa, que es parte del control de calidad, controla el producto final, nuestros resultados, indican la gestión, nos dicen si hay un problema, pero no nos dicen dónde está el problema. Y lo distingo de los indicadores de laboratorio. Normalmente no suele haber sistema de gestión de calidad del laboratorio. Lo tenemos porque bueno, somos embriólogos, dirigimos un laboratorio, pues me centro en la calidad del laboratorio, pero estamos dentro de un programa de reproducción asistida. Y es porque no todo ocurre en el laboratorio. Hay cosas que dependen de la estimulación de las pacientes, el tratamiento de las pacientes, la transferencia, la fase lútea. No todo ocurre en el laboratorio. Estos indicadores, por ejemplo, pueden ser la tasa de recién nacido vivo por punción, la tasa de gestación por punción. Aquí hay un asterisco porque nadie tiene claro si debe ser por punción, por ciclo iniciado o por transferencia. La tendencia es que debe ser por punción o por ciclo iniciado, porque entonces digamos que estoy midiendo cualquier problema que hay desde que la paciente comienza la estimulación. La tasa de gestación igualmente, puede haber dudas si el saco es número de sacos, latido fetal o cualquier otro evento durante la gestación temprana.
por punción. Puede ser por ciclo o por transferencia. Y pongo aquí uno muy habitual nuestro, que es la tasa de implantación. La tasa de implantación, número de sacos por número de embriones transferidos. Lo pongo aquí porque no es un... A ver, hay dos conceptos sobre este indicador. El primero es, que digo siempre, no es un indicador de laboratorio FIP, es un indicador de programa. Si la tasa de implantación va mal, no significa que haya un problema en el FIP. El problema puede estar fuera del FIP. A lo mejor es el médico haciendo la transferencia. A lo mejor hay un problema en la estimulación, a lo mejor un problema en los tipos de pacientes que están llegando, ¿vale? Esta tasa está perdiendo cada vez fuerza porque como estamos haciendo cada vez más en transferencias únicas, la tasa de implantación por el número de sacos por embrión transferido equivale a la tasa de gestación por transferencia, porque cada transferencia tiene un embrión. Entonces cada vez más se van a volver sinónimos. Una versión distinta de estos indicadores de programa es en este artículo de Scott, estos del Fertility de hace un año, en el que ellos usan 3 indicadores que no son habituales. La tasa de no transfer por ciclo iniciado, que es un poco el fracaso del primer éxito, que es una transferencia. Después la tasa de RNV por embrión transferido, que es el éxito final, se complementa el uno con el otro. Yo tengo primero si llego o no llego a transfer, después tengo si el transfer llega o no llega al éxito. Y para no tener que esperar a los resultados de las transferencias de congelado acumulados, pues usan un proxy, uno que está relacionado con el número de embriones que congelo por ciclo. Cuanto más embriones congelo por ciclo, significa que esa paciente tiene más oportunidades de quedarse embarazada si no se embaraza con la primera transferencia. Es una visión un poco distinta, radical, pero bueno, para que veáis que al final uno elige los indicadores que se adaptan a su programa. Esto no es una Biblia. Hay más indicadores de programa, que es la satisfacción de pacientes, por ejemplo. No todas las pacientes quedan embarazadas, pero tanto las que se quedan embarazadas como las que no deberían quedar por lo menos contentas con el trato y el servicio ofrecido. Pues bueno, eso se puede medir y es parte de indicadores de programa. Y también es un indicador porque o bien estamos en un centro público o en un centro privado, pues el EBITDA, si está dando beneficios a los jefes, a los dueños, o si nos estamos adecuando al presupuesto en un centro público y estamos tratando al número de pacientes que había previsto o estamos tratando menos pacientes de los previstos con el presupuesto que tenemos. Pues todos estos son indicadores de cómo va el programa, que pueden depender del laboratorio o no. Del laboratorio, pues tenemos nuestros indicadores que reflejan si tenemos un problema en el laboratorio. Igual que puede haber un problema clínico en enfermería, en atención al paciente, en administración. Todo puede afectar a los resultados. A la administración no está pagando a los proveedores a tiempo y de repente cuando vamos a por placas no quedan placas en el almacén porque se les ha olvidado pagar las facturas. Bueno, pues eso puede llegar a impactar en los resultados y no es un problema nuestro, un problema de la administración de la clínica. Vale, pues estos indicadores de laboratorio, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, en el consenso de Viena, pues hay unos que ya no se utilizan tanto porque estamos cultivando tablastos, como la tasa de división de día 1 a día 2, la tasa de embrión en día 2, la tasa de embrión en día 3, pero este sería el principal, la tasa de blastos. También podemos usar como indicadores de laboratorio la tasa de no transfer por punción, la cantidad de multinucleados que hay si los valoramos en día 2, día 3, o la tasa de blasto útil, que son los embriones que transferimos, los blastos que transferimos, criopreservamos o biopsiamos de los fecundados, que es algo menor que la tasa de blastos, porque aquí puede haber blastos de mala calidad que los descartemos. Tendrían distintos objetivos. Todos estos miran si hay un problema que puedo ver que realmente algo pasa en el laboratorio. No me van a decir dónde está el problema. Los ideales son los de proceso.
Es un indicador donde si no cumplo, me dice que hay un problema en esa técnica. ¿Vale? Estos son muy útiles para resolución de problemas, el troubleshooting. ¿Vale? Pues en esto, en el consenso de Viena, están pues, los habituales que podemos encontrar. Tasa de generado después de ICSI, tasa de fecundación en ICSI, tasa de fecundación en FIP, tasa de fallo de fecundación, tasa de embriones informativos tras biopsiar, tasa de supervivencia de blastocitos, también pues está la supervivencia de ovocitos o incluso como la movilidad de los espermatozoides tras capacitación. Todo esto, no siempre, pero en más del 80% de las veces, si este indicador tiene un problema, pues será algo relativo a ese proceso. Y después tendríamos los... Bueno, esto en ASEVIR, pues hay hasta 36 indicadores distintos, pero porque reflejan distintas estratificaciones. Si tenéis curiosidad, pues podéis ver y hay alguno más de los que he mencionado. Finalmente tenemos los de rendimiento. ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento? Los de rendimiento ya no son de control de calidad, serían de aseguramiento de la calidad, el Quality Assurance. Esto lo que indican es si estamos trabajando de forma correcta o no. De forma correcta es tal y como deberíamos estar trabajando. Todos los indicadores que hemos visto hasta ahora nos indican si hay un problema después del resultado, después de tener los embriones en el FIP, después de hacer la transferencia. Estos indicadores los vemos en directo y podemos ver qué está pasando ahora. Estos son los más importantes a controlar. Son inmediatos, podemos actuar sobre ellos. Suelen ser fáciles de analizar, o cumplimos o no cumplimos. Y a veces, o sea, no siempre usamos todo, lo usamos si nos interesa mejorar una determinada cosa. Ejemplos, puede ser temperatura, sea de la incubadora, las cabinas, superficie, la temperatura del ambiente del laboratorio, el CO2 de los incubadores, pH de los medios, cuántas incidencias tenemos por equipo y año, cuántos ciclos hacemos por embriólogo. Están los embriólogos saturados, necesitaremos ampliar la plantilla. ¿Cuánto tiempo se está tardando por ICSI? Tenemos embriólogos que están tardando más por cada 6 ovocitos que otros. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la punción hasta el ICSI? ¿Está pasando demasiado tiempo? ¿Está pasando demasiado poco? ¿A qué hora estamos valorando los embriones? ¿Cuánto fungible estamos gastando por ciclo? ¿O el coste por ciclo? Todas estas cosas, en el momento podemos ver si algo está pasando. Y lo interesante es que podemos actuar sobre ello. Si yo a un miembro de mi laboratorio digo, tienes que aumentar tu tasa de implantación en 10 puntos, pues me va a mirar y me va a decir, Nicolás, ¿y qué hago? Sin embargo, si yo le digo, tienes que hacer el ICSI en menos de 20 minutos, él puede coger un reloj y ver lo que está tardando. Entonces, estos son los indicadores más interesantes. De hecho, yo aquí he puesto los 4 circulitos y si queréis saber mi opinión personal, ¿vale? Este sería el peso de cada uno de ellos. Vale más la pena perder tiempo en todos estos indicadores de aseguramiento de la calidad que el resto de incubadores. Estos son muy importantes porque reflejan si hay un problema o no. Pero yo me acuerdo hace 15 años que perdía casi una semana cada 3 meses sacando 60 indicadores distintos en todas las combinaciones por edad, estimulaciones, de todo, cuando al final yo quiero un termómetro que me diga rápidamente si hay fiebre o no. Si hay fiebre, ya intento ver aquí si tengo un problema, pero lo importante es que si yo esto lo tengo controlado, es que sé que nunca voy a tener fiebre. Esto sería la parte de, pues yo hago gimnasia, yo hago dieta, yo no fumo, no voy a tener problemas. Aquí es donde hay que, por cada hora que gastemos aquí, será mucho más productivo que 15 minutos en estos indicadores, la experiencia personal. Vale, y esta es nueva. Esto es nuevo de este año, de hace un mes. Porque en este consenso de Maribor se han juntado ginecólogos y los ginecólogos han decidido formalmente
qué indicadores son realmente de la actividad clínica ajena al laboratorio. De nuevo, no indican la causa, pero apuntan dónde puede estar el problema. En el Consenso de Viena ya se dijo que el número de ovocitos recuperados según el número de folículos observado en ecografía, ¿vale? Eso no depende del laboratorio, se define un objetivo. Si cae, es que hay un problema, o en la punción o cuando se apuntan los folículos. El número de ovocitos maduros, metafase 2, respecto a los recuperados, que eso se mide después de acumular, no depende del laboratorio, depende de la estimulación, de cuando se ha dado la señal para la maduración, HCG, el agonista, lo que sea, o cómo ha sido la estimulación en sí. En este consenso de Maribor añaden la tasa de punciones canceladas por ciclo iniciado, por supuesto, ¿vale? Eso no depende de nosotros. El síndrome de hiperestimulación, cuántas complicaciones tras punción, si hay un hemoperitoneo, obviamente eso no depende de nosotros. Tasa de embarazos múltiples, nosotros podemos aconsejar si se transfiere más de un embrión, pero la decisión es clínica, por eso consideran que esto es un indicador clínico. Y este es muy curioso, lo pongo aquí en amarillito. Resulta que ellos dicen que la tasa de gestación clínica, por transferencia, es en gran medida un indicador clínico. ¿Vale? Además esto, como he dicho antes, si transferimos siempre un embrión, esto es lo mismo que la tasa de implantación. Entonces, lo que ellos vienen a decir es que la tasa de gestación clínica por transferencia depende mucho de la mano del ginecólogo. Cuando el ginecólogo que tiene mejores tasas que otros dentro del mismo centro, pues probablemente no es problema del FI. Entonces, según esto, todos estos dolores de cabeza que tenemos, que parece que todo el problema en el laboratorio porque la tasa de implantación es más baja, lo mismo, pues que tenemos a nuestro gine de turno que está jugando a los dardos con las cánulas de transfer. ¿Vale? Hombre, no siempre será así, pero por lo menos está cambiando esa percepción de que estas tasas siempre dependen del laboratorio. Y como todos bien sabemos, esto es como un equipo. Tiene que jugar bien desde el portero, la defensa, hasta los delanteros. Si no, como en España no pasamos semifinales, no como en Argentina, que sí ha ganado el campeonato, enhorabuena. ¿Cómo analizamos estos indicadores? Vale, no vamos a entrar en muchas estadísticas, pero básicamente nosotros ¿qué queremos saber? Pues si estamos mejorando o no de un mes a otro, de un año a otro. Son variaciones en el tiempo. Normalmente se aplica algún tipo de análisis estadístico relacionado con el 6 sigma. Vale. Muchas veces me pregunta, Nicolás, ha bajado 25% la tasa de implantación. ¿Tengo un problema? Y yo, como si fuera un monje budista, les miro y les digo, no lo sé. ¿Cuántas transferencias haces al mes? Si a mí me dicen entre 5 y 15, pues le contesto, probablemente no. Pero me lo vuelve a preguntar dentro de 3 meses y entonces te diré si tienes un problema o no. Si lo que me dicen es que transfiere entre 150 y 200 hace transferencias por mes, entonces le diría, tienes un problema grave, pero no en julio, lo tienes de antes, porque con esta N no deberías tener estas oscilaciones. Entonces aquí está el problema es el número de casos. Como normalmente manejamos tasas, la forma de ver cómo de fiable es este valor, pues le ponemos los intervalos de confianza. Pues para el 95% es esta fórmula que es muy sencillita, dibujamos, siempre graficamos, que es mucho más fácil de ver, los intervalos de confianza. Si solapan, no hay diferencia significativa. Si no solapan, hay diferencia. El punto B es significativamente distinto del punto C. La P, menor de 0,05. No sé el valor, pero me es indiferente. Son distintos. Si yo fijo un objetivo, el 45%, el punto A no está por encima, pero no está significativamente por encima del objetivo. Este punto sí que está por debajo significativamente del objetivo. Este punto está significativamente por encima del
del objetivo. Veréis en la literatura los gráficos de Shehart o de 6 sigma. ¿Vale? Este es el artículo del Fertility, pues ponen un ejemplo. Uno dibuja los límites, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, y refleja los intervalos de confianza de alrededor del, bueno, casi del 70, del 95 o del 99 o más del 99%. ¿Vale? Estos son los intervalos. Si un punto está aquí, pues no se desvía de la media, pues no se desvía significativamente. Si está entre el verde y el azul, pues la diferencia sería significativamente pues, por encima del 95%, y si está por fuera del límite rojo, pues significa muy significativamente distinto del objetivo. La realidad es que en reproducción asistida estas gráficas son inútiles, ¿vale? Y son inútiles porque hacemos demasiados pocos ciclos y se va muy hacia arriba y hacia abajo estos intervalos, y tenemos que tener un 0% de tasa de implantación para que sea significativo. O tenemos una N tan grande que no necesitamos todas estas banditas para darnos cuenta de cómo van las tasas. Como curiosidad, fijaros, si se utiliza poco, que los autores de este artículo que han publicado en el Fertility, esta gráfica, se han equivocado y tiene aquí el límite 3 sigma, tiene el límite 2 sigma, el objetivo, y se les ha olvidado poner el límite de 1 sigma. Ni siquiera se han dado cuenta que esta gráfica no está bien. ¿Cuál es el problema? La maldición de las clínicas pequeñas. Cualquier clínica que haga menos de 2.500 procedimientos al año va a tener muchos problemas para hacer análisis mensuales, porque va a tener falsas alarmas, falsos positivos. Y si uno acumula muchas falsas alarmas, primero, como la historia de Pedro y el Lobo, desensibiliza frente a una alarma verdadera. Crear un ambiente de estrés, de que siempre hay problemas. Y como parece que siempre hay problemas, haces cambios que probablemente o son indiferentes o pueden ser incluso perjudiciales. Como curiosidad, en el consenso de Maribor, por primera vez, esto que bueno, los estadísticos lo pueden calcular, calculan la sensibilidad, la especificidad, la N que necesitas, pero ya ellos se mojan y ya dicen, para los principales y más importantes, la tasa de gestación, por ejemplo, se calcula cada 3 meses o cada 50 ciclos, lo que llegue antes. Es decir, que si tú un mes haces 30 ciclos, no vale la pena calcular la tasa de gestación. Hazla cada 3 meses, porque va a tener demasiados falsos positivos, solamente por azar. Estos simplemente son ejemplos reales de distintas clínicas IBI que tienen pues, distintos números de transferencias por mes. La tasa de implantación en pacientes jóvenes menores de 37 años. La mayoría de nuestras pacientes son mayores, pero esto es un grupo de buen pronóstico. Pues queremos ver cómo van las clínicas con este grupo de buen pronóstico. Pues las clínicas muy pequeñas que hacen pocos ciclos, pues va del 100% al 0% o meses en el que no tienen datos. ¿Vale? Pues esto es una montaña rusa que no se puede sacar ninguna conclusión. A medida que hacen más pacientes por mes, estas gráficas pues empiezan a tener un poquito más de sentido y podemos decir, bueno, pues por aquí parece que iba empeorando el resultado y por aquí va mejorando, pero incluso con estos intervalos de confianza, en ningún momento, ninguno de estos puntos era significativamente distinto. Hay un truco para intentar quitar esta montaña rusa, que es usar medias móviles. En las medias móviles yo calculo cada mes la media de los 3 o 6 meses o el año anterior. Es decir, este punto de diciembre de 2019, en realidad, si estos son 6 meses, es desde julio, desde agosto hasta diciembre de 2019. Después este será desde septiembre hasta enero, desde octubre hasta febrero, de tal manera que los valores de cada mes están realmente metidos durante los 5 meses siguientes. Esto tampona la gráfica y se puede observar mucho mejor cómo están evolucionando. Y yo veo que en este caso la tasa de implantación
ha ido bajando a lo largo de enero de 2020, pero a partir de agosto ha ido mejorando. Sí, esto más o menos se puede adivinar aquí, pero aquí se ve pues mucho mejor. Obviamente esta clínica que hace una N más grande, los intervalos de confianza son más chicos, mucho más fácil ver cómo va variando esta curva, y ve que realmente que a partir de noviembre hubo un cambio, y de estar por debajo de la media del grupo, que sería la línea gris, pues ha subido por encima de la media del grupo y además por encima de los objetivos que están fijados, ¿vale? Sí, ha tenido un mes malo, pero la media de cada 6 meses está mejorando. ¿Cómo fijo los objetivos? Pues los objetivos pueden tener como 2 estrategias. Puede ser frente a mí mismo, es lo que yo me quiero cumplir y me pongo como referencia la tasa del año anterior o incluso algo más que la tasa del año anterior. Esto es aislacionista, es decir, yo soy una isla y yo quiero ver cómo yo voy mejorando poco a poco, pero no sé si soy muy bueno o muy malo, y esto es, bueno, esto es lo más habitual cuando uno está manejando estos indicadores. El benchmarking es cuando uno se compara a los demás. Ese benchmarking, cuando comparamos, puede ser entre operadores de una misma clínica o con otras clínicas. ¿Lo estoy haciendo excelentemente frente a la competencia o estoy yo por debajo de la competencia y lo está haciendo mejor? Y normalmente pues siempre se estima con benchmarking niveles, normalmente 2 o incluso 3. Uno de excelencia, que si lo cumplo voy súper bien, soy de los mejores. El nivel excelente, óptimo, el benchmarking, dependiendo de dónde se lee. Deseable, pues uno que si estoy, pues está relativamente bien. Y un nivel de alarma, es decir, que como yo esté por debajo de este nivel, realmente tengo un problema. ¿Vale? Básicamente estos se establecen de 2 maneras. Por consenso de expertos, como el consenso de Viena o Maribor, se juntan y deciden cuáles son por la bibliografía y su experiencia, cuáles deben ser las tasas. Por ejemplo, en este de Viena, de las de laboratorio, pues dijeron que para la tasa de fecundación en ICSI, pues el nivel de competencia, el mínimo, el nivel de alarma, debe ser un 65%, y el nivel benchmark de excelencia un 80%. Bueno, aquí tenéis distintos ejemplos. Pues la tasa de blasto, de que lleguen, sean buenos o malos a día 5, puede ser como mínimo del 40%, el óptimo un 60% la tasa de blasto. Bueno, pues así puedo ver yo si realmente mis tasas pues son excelentes o tengo un problema, a lo mejor son mejores que las del año pasado, pero tengo un problema respecto a la competencia. Esto que son los clínicos del de Maribor es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil, hay menos publicaciones, hay menos descritos y al final pues los miembros de esta consenso empezaron a hablar con ellos y lo decidieron un poco arbitrariamente. Es más, en algunos casos ni siquiera se pusieron de acuerdo y, por ejemplo, la tasa de gestación no son capaces de decir cuál debe ser el mínimo. Dice que hay tantos factores, edad, características de la paciente, la respuesta, que no se atreven, a pesar de que estos números parecen bastante homogéneos, deciden no dar un valor de alarma o de excelencia, ¿vale? Esto suele pasar en este tipo de indicadores por consenso. La otra forma de buscar estos objetivos de benchmarking es por estado del arte. Esto es más habitual en otras áreas. En este caso, en Elsevier digamos, cuando se salió la UNE, los indicadores de la UNE, pues lo que se intentó hacer es estimar los objetivos por estado del arte. Y esto consiste en ver a las clínicas los resultados reales. Uno coge los resultados reales de todas las clínicas, del registro nacional, o pidiendo las encuestas y que haya un quórum mínimo de clínicas. Entonces, Elsevier estableció 3 objetivos por percentiles. El mínimo es el que cumple el 95% de los laboratorios. El deseable, el que cumple al menos el 75%, y el óptimo,
el que cumple la cuarta parte, el 25% de los laboratorios. De esta manera se consiguen objetivos más reales. El problema es que se desactualizan con facilidad. Si llega alguna innovación o algún cambio, pues realmente estos objetivos habrían que actualizarlos probablemente cada 3 años como mínimo. Y también afecta la región y las particularidades de cómo hacemos, de las leyes que hay y que a veces puede afectar a las tasas. Pero bueno, se dan, si os bajáis el libro veréis todo el análisis. Esto es una de las tablas resumen, simplemente como curiosidad, pues las tasas de gestación, en este caso está unido el FIB y el ICSI, aunque después más adelante están separados. Dirían, el óptimo es tendría que tener por encima de un 74%, es decir, la cuarta parte de los centros de España en ese momento, pues tenían más de un 74% de tasa de fecundación. El 75% de las clínicas en España tenían más de un 63% y solo el 5% pues tenían menos de un 58%. Eso quiere decir, pues si yo tengo un 50%, sé que realmente tengo un problema. Es que casi nadie de mis competidores tiene unas tasas tan bajas. Bueno, pues aquí tenéis por curiosidad, no voy a entrar, podéis bajaros y ver estas tasas. ¿Cómo hago yo las comparaciones cuando quiero ver cómo están trabajando dos operadores o dos clínicas de un grupo? Bueno, pues aquí hay 3 herramientas realmente. Uno es hacer una tabla liga y yo pues hago como eso, una liga de fútbol. Pongo aquí dónde está cada uno. Esto muchas veces pues crea problemas, porque a lo mejor que tenían 22%, en realidad es que nada más que tenía 9 casos, los 9 casos eran 9 pacientes desastrosas, estaba aquí abajo cuando normalmente estaba aquí arriba. Para eso es más claro son más claros los gráficos oruga. En los gráficos oruga son los mismos datos, pero con el intervalo de confianza que está relacionado con la N. Entonces yo puedo ver que esta gráfica, esta clínica realmente está significativamente por encima del objetivo, pero ninguna otra, aunque esta esté por encima del objetivo, no están significativamente por encima, a lo mejor fue azar. Y estas clínicas que están por debajo del objetivo, pues menos esta, todas estas están significativamente por debajo, pero ninguna está por debajo significativamente del nivel de alarma. Sí, esta está muy mal, la de 9, pero en realidad no sabemos si debería estar aquí arriba o aquí abajo por azar. Esto es un poquito mejor, pero hay que estar pensando y mirando los intervalos de confianza donde están. Los que me parecen mucho más útiles son los diagramas de embudo. En diagramas de embudo lo que tenemos es la tasa en el eje de ordenada, en el eje de abscisa tenemos el número de ciclos y tengo el punto de cada clínica. Esta clínica ha hecho un montón de ciclos, 950, y tiene unas tasas del 30%. Esta clínica ha hecho nada más que 50 ciclos y tiene unas tasas del 58%. Yo aquí dibujo el objetivo, pues la mediana o el objetivo de consenso, el de estado del arte, el que sea. Y el embudo es en realidad el intervalo de confianza de mi objetivo según el número de ciclos. Es un intervalo de confianza teórico, ¿vale? Este punto de aquí que está justo en el objetivo, pues si yo lo dibujara, su intervalo de confianza sería de este tamaño. Este punto que está aquí, su intervalo de confianza en realidad sería algo que fuera desde aquí hasta aquí abajo, pero desplazado arriba. ¿Cómo se interpreta? Esto se interpreta como que todos los puntos que están dentro del embudo no hay diferencia significativa entre ellas y con el objetivo. Es decir, tanto esta clínica que está aquí, como esta que está aquí, como esta que está aquí abajo, en realidad estadísticamente tienen los mismos resultados. Sí, si yo repito esto cada 3 meses y esta clínica está siempre aquí abajo, entonces sí, esta clínica tiene un problema. Pero en esta foto, todo lo que está dentro del embudo es lo mismo. Estas clínicas están significativamente por debajo del objetivo, estas clínicas están significativamente por encima. Este es un ejemplo real del informe de ICSI que enviamos a las clínicas de este mes.
En esta clínica, donde hay 5 embriólogos haciendo ICSI, resumimos 3 meses para que la N sea lo suficientemente grande, abril, mayo, junio de 2021. Entonces, bueno, pues aquí está, como la N no es muy grande, el embudo apenas se nota y aquí están los límites de significación del 95 y del 99. Bueno, pues la tasa de fecundación en ICSI tenemos un embriólogo o embrióloga que está muy significativamente por encima del objetivo. Bueno, pues a lo mejor está haciendo algo distinto, bueno, pues habrá que ver qué hace para que los demás pues aprendan. De todas maneras, esta clínica, como veis, todos están por encima del objetivo. La verdad es que la clínica está muy bien. Tasa de degenerados por ovocito inyectado, pues el mismo embriólogo que aquí estaba significativamente por encima de la tasa de fecundación, pues aquí está significativamente por debajo, aunque un 95%. En la tasa de generados, y pues también estáis rosando. Bueno, pues no solamente su tasa de fecundación es alto, su tasa de embrión de generados es también alto. Bueno, pues habrá que ver, habrá que aprender y fijarse. Bueno, pues son detalles que va ayudando a ir mejorando. Es un uso de los indicadores. Para terminar, esto sería un ejemplo de los indicadores clave del IBI. ¿Qué miramos cada mes? Pues cada mes miramos por clínica estos indicadores de laboratorio y estos indicadores de programa. ¿Vale? Si yo uso cualquier otro indicador para comparar clínicas y no tengo establecido claramente un KPI, pues no solamente lo que usamos es la mediana de los resultados de las clínicas del año anterior. Calculo la mediana y veo que clínicas están por encima y que clínicas están por debajo. Esto es un ejemplo de los indicadores, de un informe de indicadores mensual en el IBI, esta clínica de mayo. Esto sería la tasa de fecundación, la tasa del mes, la del primer trimestre, la del segundo trimestre de 2 meses, sería abril-mayo, cómo va el año. Esto no es un Shehart, es simple, pero son los intervalos de confianza y bueno, pues se va viendo cómo va mes a mes, nivel objetivo, nivel alarma. Y hago una media móvil, aunque por aquí ya se adivina, para ver cómo en esta clínica pues ha bajado un poco la media de la tasa de fecundación, pero al igual que la media del grupo, ha ido mejorando y casi está volviendo a los mismos niveles que hace un año, ¿vale? Y nada, se está recuperando y muy bien, como el resto de las clínicas. Esto sería un indicador de laboratorio. Este sería un ejemplo de un indicador de programa, ¿vale? La tasa de implantación en ovodonación. Pues aquí se hace trimestralmente y lo que se quiere hacer una comparativa. Pues tenemos una tabla liga, que sabemos, bueno, por ordenar para verse cada uno exactamente dónde está. Y este sería lo que hay que interpretar. Pues yo tengo aquí que todas las clínicas están en control dentro del embudo, el 95%. Estas dos, pues estarían en nivel de prealarma. Habrá que ir a ver qué pasa en estas dos clínicas. Fijaros, esta está por encima del nivel estatutario de alarma, pero vamos a ver qué pasa aquí por si empieza a haber un problema. Vamos a ver qué pasa aquí por si hay un problema. Y esta clínica está significativamente por debajo. En este caso es una clínica que está en un país que por las características de las pacientes y la política de ovodonación que hay en este país, sabemos que no puede llegar a este objetivo. O sea, que puede ir mejorando, pero no tiene la capacidad de mejora de estas otras clínicas. Bueno, pues eso está controlado. Y tenemos la media móvil del grupo que ha ido mejorando. Este pico extraño es cuando durante la pandemia, hace un año, en mayo, se interrumpió la actividad y esos datos nulos le sienta mal a la formulita que usamos para calcular la gráfica. Pues nada, en resumen, el uso de indicadores es una herramienta necesaria en nuestros laboratorios. La recomendación es usar muy pocos indicadores clave, son termómetros. No tenemos por qué hacer una foto de 50 indicadores para saber que hay un problema. Tenemos que dedicarle más tiempo a los indicadores de rendimiento, que son los que realmente nos dicen cómo está funcionando el laboratorio. Tenemos, salvo muy pocos grupos, sobre todo los que hay en China,
Por el caso IBI, salvo New Jersey, Madrid y Valencia, que hacen más de 3.000 ciclos, 5.000 ciclos, el resto de clínicas casi no vale la pena estresarse mucho con los resultados mensuales. Y también siempre hay que fijarse objetivos realistas. La clínica que hemos visto antes, que tiene un 30%, no se le puede pedir que alcance un 80 o un 60 mes a mes. Pues nada, esto era un poquito lo que os quería contar y muchas gracias a todos por estar ahí detrás de vuestras pantallas. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu presentación, muy clara. Y bueno, ahora está abierto a hacer las consultas que quieran, van dejando en el chat y yo voy leyendo a ver si Nicolás nos puede responder. Bueno, Nicolás, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, una de las preguntas que te quieren hacer es si en España las auditorías, Alicia, consulta si las auditorías externas las realizan una vez al año o dependen del número de procedimiento. Normalmente, a ver, las auditorías, hay muchos niveles de auditorías. La auditoría de certificación se suele hacer una vez al año, pero lo que sí es cierto es que si uno está en una red de clínicas homogéneas, por ejemplo en el caso del IBI, pues lo que hacen es una cata. Pues digamos que cada año hacen 3 o 4 distintas, con lo cual te toca cada 3 años, pero porque la entidad certificadora considera que todas las clínicas son muy homogéneas. Si una clínica está sola, no está en un grupo, pues tendrá que auditarse por calidad externamente una vez al año. Ya la otra cosa es, si tú te haces tu propia auditoría de calidad, tú miras tus indicadores, si tú lo haces mensualmente, trimestralmente, semestralmente, una vez al año, o si hay algunos indicadores no habituales que lo haces pues cada 2 o 3 años. Sí, Alicia se refería a las auditorías externas. Las externas, pues exacto. digamos que como mínimo, puede ser un año, en grupos grandes puede ser cada 2 o 3. Bien, y son obligatorias. Si tienes un sistema de calidad. Otra cosa distinta son las inspecciones de salud. Okay. Entonces, la certificación es, yo le pago a una empresa para que me haga una auditoría. Es una relación entre entidades privadas. Otra cosa distinta es cuando los inspectores vienen, que por ejemplo en Europa, en España, desde hace 5 años, vienen cuando abren la clínica y después cada 2 años. Digamos, ese es el ritmo que ellos han puesto. Pero esas son las inspecciones de las autoridades sanitarias. Bien. Alicia también consulta si se incluyen indicadores clínicos, además de los de laboratorio, y si hay revisiones posteriores a corto plazo, si hay que corregir alguna desviación. Cuando uno está, pero cuando uno está trabajando en su misma clínica, me refiero. Ok. Vale. O sea, normalmente, a ver, cuando uno está, o sea, normalmente uno se decreta una frecuencia. Por debajo de la mensual no es habitual. La revisión mensual da muchas falsas alarmas. Por ejemplo, yo en el IBI, que es un grupo de clínica, pues la miramos todos los meses y todos los meses te lleva un susto que al mes siguiente ha pasado sin haber hecho nada. ¿Vale? Para mí lo importante es la trimestral. En la trimestral ya te empiezas a dar cuenta si pasan cosas en clínicas pequeñas. Ahora, una vez que uno detecta un problema con un indicador clave, con un KPI, en uno de estos trimestrales, lo que se abre es un troubleshooting. Y ya eso es un apartado completamente distinto de calidad. Cuando uno tiene el troubleshooting, pues a lo mejor en esa clínica, puede ser laboratorio, pues ahora empiezo a mirar 20 indicadores distintos. Intento ir al detalle, empiezo a mirar los indicadores de proceso y veo lo que ha pasado este mes, el año pasado, empiezo a ver las cosas mes a mes. O sea, ahí digamos que ya me pongo el casco de minero y ahora eso se le hace un seguimiento. Las auditorías nuestras, a distancia o in situ, vamos a ver qué ha pasado. O
sea, hablamos con el director del laboratorio o vamos allí a ver al laboratorio, depende del problema, y normalmente se hace un plan de acción. Ellos seguirán viendo sus indicadores, pero el plan de acción suele ser a 3 y 6 meses vista. O sea, se hace un plan de acción, lo que tiene que hacer, lo que tiene que mirar, revisamos los 3 meses, revisamos los 6 meses. Bien. Y Nicolás, te quería consultar, ¿cuál es el tiempo prudente en el cual vos tenés, por ejemplo, un indicador, por decirte tasa de fecundación, que lo tenés en rojo, es decir, en un valor malo? Si bien uno a lo mejor evalúa las medias móviles, ¿cuál es el tiempo prudente para decir, bueno, acá está pasando algo? Y decir, bueno, te acepto este mes que estés por debajo, pero el mes que viene ya te estoy encima, ¿no? ¿O Vale. cómo es? Depende mucho de los intervalos de confianza de los palitos. O sea, si ves el palito grande, lo que tienes que mirar, o sea, que eso es todas las clínicas pequeñas, nos olvidamos de mirar mes a mes y nos vamos a las medias móviles. El problema de las medias móviles es que si la media móvil es de 6 meses, yo tengo como 6 meses para saber si realmente o no hay un problema. Entonces yo ahí lo que digo es al laboratorio, si era tasa de fecundación, le digo a los compañeros de laboratorio y al director, el GINE, al director de la clínica, que se lo tomen un poquito con tranquilidad, que para saber si hay un problema y para saber si se está resolviendo, lo que hay que tener es mucha paciencia. Que en un laboratorio grande se puede saber de un mes a otro, un laboratorio chico, el cambio puede tardar meses. O sea, a menos que sea algo muy evidente. O sea, si yo tengo un 10% de tasa de fecundación porque el microscopio está roto, eso se va a arreglar de un día para otro. Pero muchas veces la otra cosa no es, eso era otras diapositivas que digo, no voy a meter, hay que saber interpretar los problemas, porque si yo digo que tengo una tasa de fecundación, si vamos a subir que yo estoy en un 75, se me baja a un 70, ¿es significativo? Pues sí, tengo un problema, pero es un problema, vamos a decir, entre comillas, no quiero esa bajada, es significativa, pero de un 75 a un 70 significa, que es la valoración clínica, que de cada 20 ovocitos, estoy perdiendo uno. Entonces, no significa que se me van a caer las tasas de gestación, no significa que las pacientes van a dejar de tener embriones congelados. O sea, el impacto es importante, es significativo, quiero recuperarlo, pero no es una bajada de 20 puntos en la tasa de implantación. Por eso, por eso en la estadística tiene dos componentes. La P y los intervalos de confianza y su interpretación. ¿Vale? Y por el hecho de que sea significativo, no significa que sea relevante. Exacto. Pero bueno, eso sería para hacer otro webinar. Bien. ¿Cómo, Santi? No, dale, seguí, con pregunta. David Rivera pregunta cuál es el valor de referencia de tiempos por ICSI en IBI y cuál es el porcentaje de fecundación y de ovocitos degenerados. Vale. El de tiempos es un poco subjetivo porque depende de, bueno, al final medimos desde que sale desde del incubador hasta que vuelve los incubadores los ovocitos. Se ha cambiado un poquito porque ahora tenemos incubadores, cabinas cerradas que funcionan como incubadores, con lo cual los podemos tener más tiempo sin meter incubador. Y la otra cosa es que depende del número de ovocitos que tenga en la placa. Entonces, si tú vas inyectando de 6 en 6, pues claro, el tiempo se puede acortar, pero hasta cierto grado, y el tiempo es distinto si los tienes de 3 en 3. Entonces, en IBI hemos bajado, antes de las cabinas cerradas, incluso alrededor de 3 ovocitos por placa, en las placas de ICSI. Pero vamos, básicamente, cuando tienes 3, digamos que el mínimo debía ser 10 minutos, el óptimo 5 minutos, por decir algo así. Pero ahí lo interesante en esos casos no sería tanto fijarse un número de si tiene que ser 10, a como diría que se cronometre cada uno en el laboratorio y ver cuánto tarda cada uno. Y básicamente es que los que tardan más se fijen en los que tardan menos. Ya está. No hay que, por eso ese sería uno de rendimiento. No hay que pensar en
el número exacto, intervalo de Exacto. confianza. Estos son muy intuitivos y son más para aplicar de forma fácil. O sea, Bien. Y con respecto al porcentaje de fecundación y degenerados, habíamos dicho fecundación arriba sí, del 77 y de degenerados estaba en la eso tabla. sí, ya creo que está en un 5 una cosa así. Sí. Entonces, la historia es el degenerado más fácil. La tasa de fecundación es una discusión que tengo con compañeros. Cuando hacemos una tasa de ICSI global y decimos que es un 77%, en el IBI hacemos mucho ICSI, poco FIB, con lo cual estamos haciendo ICSI con sémenes de mejor pronóstico. El segundo factor es que hacemos mucha ovodonación, que sabemos que las tasas pueden ser hasta 5 puntos mayores que la media de las pacientes. ¿Por qué lo establezco en 77 y no hacemos estratificación? Porque yo no quiero 5 o 3 indicadores de ICSI. Yo quiero uno que me diga si hay problemas o no. Como la mayoría de los IBIs, en nuestro caso, más o menos la proporción de pacientes normales de buen pronóstico y mal pronóstico y de ovodonación es muy similar, pues yo digo, pongo una global de 77, si una clínica está aprobada de 77, probablemente sea porque tiene problemas con el ICSI. Si me salta la alarma, lo primero que miraré es, vamos a ver el ICSI por grupo de edad, vamos a ver el ICSI por grupo de pacientes, vamos a ver el ICSI por factor masculino y se confirma la alarma o no. Pero de forma global, el termómetro, hay fiebre o no hay fiebre, ICSI global. ¿Vale? Entonces, ese es el espíritu de un indicador clave. O sea, no estoy yendo al detalle desde el principio. Yo quiero algo que me diga si hay un problema o no de saque. Y olvidarme de mirar el resto de indicadores hasta el mes que viene. Bien, Nicolás, Alicia pregunta si la persona que en España realiza el control de calidad se dedica a la práctica diaria del laboratorio o bien solo se dedica al monitoreo. Digamos que en España todavía no está esa figura. Esa figura yo la he visto en Reino Unido y en sitios con más tradición de sistema de calidad. En España normalmente es parte de la labor del director del laboratorio, de a lo mejor algún embriólogo senior en los equipos grandes, en la que lleva más la parte de calidad, pero siempre son personas que siguen con la práctica clínica. Y claro, en una organización tan compleja como la nuestra ya tenemos un departamento central, se llama Dirección Médica, donde hay embriólogos, pero vamos, nos dedicamos todo a gestión, auditorías, formación, apoyo y somos los que creamos estos indicadores globales para toda la empresa. En ese sentido, nosotros sí estamos más especializados y un poco más fuera del laboratorio. Pero la valoración de cada laboratorio lo hacen embriólogos que siguen haciendo práctica asistencial. Santi, ¿querías consultar? Sí, muy buena presentación, Nicolás. Tengo dos preguntas. Una, ¿cuántos embriólogos por ciclo o cuántos ciclos por embriólogo considerás que debería haber contando embriólogos clínicos y técnicos, ¿no? Porque en general acá en Argentina trabajamos bastante apretados. ¿Y cuánto influye eso en los resultados al final? Y la otra pregunta es, ¿qué opinás específicamente de la llegada a Blasto como un indicador de laboratorio? Vale. A ver, la primera pregunta. A ver, la respuesta fácil es el ideal es una persona por cada 100 ciclos. Y ciclos se entiende punciones, sobre todo ciclos completos. Si no olvidamos de transfer de congelado, porque depende si es diferido o no es diferido. Pero vamos a hacer ciclos completos. Las pacientes que pues, por cada 100, uno. Eso sería el óptimo. Incluiría incluso personal administrativo en las clínicas grandes, que puede tener una secretaria, digamos la secretaria FI, pues le incluyo en el otro, porque al final en clínicas pequeñas ese trabajo lo hacen los mismos embriólogos. El
el mínimo sería 150 por el embriólogo, y probablemente se va justito cuando hay uno cada 200, ¿vale? El problema es que es difícil de medir porque dependiendo si hacen más donantes, menos donantes, más diferidos, menos diferidos, más PGT, menos PGT. Entonces al final se complica y puede ser que se necesite una persona más o no. Yo intento hacer fórmulas con recursos humanos y al final, cuanto más sencilla la fórmula, mejor. Y al final la estadística, un truco de la estadística sirve para confirmar tu feeling. Si tú no tienes un feeling de que hay un problema, la estadística nunca va a descubrir un problema. O sea que se ve muy bien cuando un laboratorio necesita más personal. La realidad es cuando se mira que no es lineal. Lo ideal cuando arranca un laboratorio es que haya al menos 2 embriólogos clínicos, porque hay que cubrir guardias y trabajan todo el año. O sea que hay un salto, hay un mínimo que hace falta. Y probablemente a partir de 1000 ciclos se puede asumir, porque los procedimientos se optimizan, incluso puedo hacer equipos. Entonces, a partir de 1000 ciclos no es lineal, se convierte en una meseta. Entonces, probablemente, por decir, una clínica que hace 500 ciclos, pues lo ideal es tener, estarían súper bien, 5 personas, probablemente con 4 estaría bien, con 5 estarían maravillosamente bien. Pero una clínica que hace 5000 ciclos, probablemente con 30 personas ya van bien, porque están optimizando los recursos. No hay tiempos muertos, no hay, o sea, alguien que se pone en función, está en función, tiene que estar pendiente de 3 cosas más que ocurre a la vez o se va alargando el día. Esa ha sido la respuesta un poco más larga. Lo segundo era la tasa de blastos. Vale, la tasa de blastos para mí es un indicador de laboratorio, ¿vale? Si la tasa de blastos va mal, lo que probablemente esté pasando es algo mal en día 0. Es decir, el día de la punción de acumulación, ICSI o FIV. O sea, hay una gráfica de una revisión de Gartner muy ilustrativa que es el blasto. Sí, el embrión que llega a blasto lo aguanta todo. El embrión que llega a día 3 y está bien en día 3, lo aguanta mejor. Cuanto más pronto te vas, más sensible al laboratorio es el embrión. Y el ovocito es el más sensible. Y esto lo digo porque cuando hay una mala tasa de blasto, no significa que tengamos un problema en el medio cultivo. Muchas veces escucho, tengo buen embrión en día 3 y tengo pocos blastos. ¿Qué medio utilizas? ¿Qué es mi medio de blastos? Entonces, probablemente no sea el medio. A lo mejor hay algo más de probabilidad de que sea el incubador. El bajo oxígeno no esté bien, es más delicado el medio, es más complejo el medio de blastos, sino incluso el medio único, haya que ajustar un poquito mejor el pH, pero cuanto más antes te vas, más probable esté la causa. Probablemente es que están pasando frío en el ICSI, están pasando frío al decumbrar, están pasando frío en el momento de la punción, y lo que le estás haciendo es como cortándole las alas, le estás cortando el potencial. El embrión llega a día 3, pero ya se viene abajo al blasto. No es el medio cultivo, no es el incubador, es el día 0. Entonces, como hay tantos factores ahí, pues digo que el de blasto es un buen indicador de que hay un problema en el laboratorio y hay que empezar a mirar desde la punción hacia arriba y no desde el blasto hacia abajo. Vamos, es mi opinión personal. Me sirve un montón. Bien, Nicolás, Elisa Durán pregunta si cuando te referías a un embriólogo cada 100, era cada 100 ciclos anuales, ¿no? Claro. Bien. Sí, en el total anual. Sí. No, porque eso... Bien. Igual siempre lo ideal es el mínimo número de 2, por esto que hablamos del reemplazo, sí. El reemplazo de las vacaciones, la saturación, más allá de estar el 100% para eso. Exacto. Bien. ¿Y qué opinión te merece la secretaria FIV? A ver, es personal administrativo. Entonces, dependiendo del volumen y dependiendo de la forma de trabajar, es más útil o no.
Entonces voy a decir mi experiencia personal. Nosotros cuando en Sevilla llegamos a un ritmo de aproximadamente 800 ciclos, en 1000 ciclos, pues tuvimos nuestra secretaria FIP. ¿Por qué? Teníamos protocolos en papel, todos los protocolos en papel, había que pasarlo al ordenador, los consentimientos, había un montón generamos un montón de trabajo burocrático. Bueno, pues tenemos esta auxiliar, una persona que nos ayuda siempre bajo la supervisión de un embriólogo. Por ejemplo, una de las cosas que yo considero es que lo que es la preparación del protocolo en papel, ¿vale? Pues eso siempre lo tiene que hacer un embriólogo clínico. Eso no lo hace un técnico ni lo hace una secretaria, porque hay que tomar unas decisiones. ¿Es FIP o es ICSI? ¿Es día 3 o es día 5? ¿Puedo transferir uno? Yo planteo lo que se va a hacer en el laboratorio, eso lo tiene que hacer un embriólogo clínico. ¿Qué ha ocurrido? Yo ya no tengo secretaria FIP. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que en el IBI somos muy modernos, podemos dejar el papel y ahora usamos tablets. Todos los datos se vuelcan directamente al ordenador. Entonces, todo ese trabajo ha desaparecido. Y, pues haciendo reorganización, tenemos un turno que se llama Secretaría FIP, pues ese turno más administrativo es en vez de 8 horas al día, es de 3 horas, 4, y lo hace una de las técnicos. De las 10 personas que en el laboratorio, 5 son embriólogos técnicos, pues cada día una distinta, mitad de su turno se dedica a gestiones administrativas y está enfocada a esa y llama a las pacientes, los papeleos que haya que hacer, sí, que mira. Pero se ha reducido el papeleo. Entonces, yo considero que no es una figura imprescindible, puede ser una figura que ayude. Bien, tiene que ver un poco con el avance tecnológico y con el hecho de poder incorporar tecnología y reemplazar a lo mejor el insumo personal por la tecnología, digamos. Exactamente. O sea, yo no soy... O sea, el doctor Pellicer, Marcos Meseguera, habla mucho de la robótica en el laboratorio, parece que va a haber un laboratorio sin embriólogo. Yo creo que no va a pasar. Vale, eso sería otro debate, ¿ver? Yo creo que no va a pasar porque va a ser muy difícil que una empresa diseñe un robot que sea no suficientemente bueno, que lo sea, pero que sea rentable la inversión para conseguir ese robot para venderlo a los centros de reproducción. O sea, yo no creo en la rentabilidad. Va a ser más rentable tener un embriólogo clínico o técnico. Pero sin embargo, sí es posible, tristemente para ella, reemplazar parte del trabajo de una secretaria FIP. Bien. Nicolás Freddy Mejía consulta si hay algún software para control de laboratorio de FIP que puedas recomendar para una clínica pequeña. El que recomendaría se llama Microsoft Excel. Es decir, o sea, no lo hay. O sea, no lo hay. Hay programas de calidad dedicados, pero al final es gastar mucho dinero en algo que primero tienes que entenderlo para poderlo usar. Y entonces es mucho más fácil, poquito a poco. A ver, yo creo que he aprendido, hombre, en 20 años, pero yo no sabía manejar el Excel y ahora ya incluso hago macros y uso el lenguaje VBA, todos los informes que hayáis visto son mis hobbies de verano. Los genero automáticamente con un botón a partir del Excel. O sea, he aprendido a usar el Excel al mismo tiempo que he aprendido sobre indicadores FIP. No me complicaría la vida, no existe, existe la herramienta que se llama Excel. Eso, lo que uno puede es poco a poco, pues intentar decir, pues voy a ver, que con googleando siempre se encuentra cómo montar un intervalo de confianza en el Excel. Voy a intentar cómo hacer una gráfica Shehart en el Excel. Todos los indicadores IBI salen de Excel. No tengo ningún programa específico para sacar estos indicadores ni para analizarlos. Todo es Excel puro y duro y a veces Excel un poquito de programación. Bien. Bueno, Nicolás, no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacerle. Aplausos porque dicen... Yo tengo otra. Pues yo aquí estoy encantado ¿Qué le decimos a los médicos o a los jefes
cuando viene un indicador o una tasa de implantación baja un poco en un determinado grupo y te dice, ¿qué está pasando en el laboratorio que bajaron las tasas de implantación? Sí, vale, pues el truco es no llegar a eso. O sea, a ver, en Sevilla, o sea, el truco es la pelota azul, esta bola azul que puse muy grande, muy grande, muy grande. Yo no le llegaba a Manolo, yo lo tengo ya muy bien entrenado, el director del IBI Sevilla, Manuel Fernández, tú conoces a Santi. Entonces, yo no llegaba y decía, puf, Manolo, han llegado los resultados, qué mal estamos en implantación. Un mes antes, o 2 meses antes, yo llegaba a Manolo y digo, Manolo, he tenido 2 incubadores que me han hecho algo raro y los pH no han ido bien. Y hemos tenido 4 días de mucho pico. No te extrañes que dentro de 2 meses la implantación de este mes sea más baja. Entonces él ya llegaba feliz, llega, lo ve más bajo y dice, ah, claro, esto es lo que me contó Nicolás, porque yo ya le dije y todo eso lo tengo controlado ya. A lo mejor hay algo que se me escapó y al mes siguiente vuelve a ser bajo, pero yo ya he tenido 2 meses con las pilas puestas viendo si eso lo conseguía arreglar o no, o son los gases. Entonces, es donde hay que perder el tiempo. O sea, no hay que perder el tiempo diseñando el termómetro más bonito. O sea, lo que hay que perder el tiempo es procurando que no enfermar. Por eso digo que los indicadores están muy bien, pero yo a día de hoy, o sea, para lo que es el IBI Sevilla, le dedico a lo que son los KPIs, a los indicadores clave, el 5% del tiempo que yo le dedicaba hace 15 años. Bien. Nicolás, Andrea Doria me consulta cuál es tu experiencia. En tu experiencia, ¿cuáles serían los indicadores de calidad más importantes para evaluar la calidad general del laboratorio? A ver, probablemente para saber si el laboratorio tiene si hay problema o no, así objetivamente, sería la tasa de blasto, que puede ser o la tasa de blasto o la tasa de blasto útil. Eso puede reflejar que hay un laboratorio. La tasa de no transfer, ¿vale? Y después hay otras tasas que te pueden preocupar, que por ejemplo es la tasa, pero esa no es inmediata, es la tasa de aborto temprano. Si tú empiezas a ver, no tanto el bioquímico, porque el bioquímico depende cuándo se mide, pero si los médicos en la clínica son rigurosos y miran los sacos siempre en los mismos momentos, la tasa de aborto también puede ser un indicador indirecto de si puede haber algo en el laboratorio. Diría, esos son. Después están los de procedimientos, la tasa de ICSI, la tasa de fecundación o la tasa de supervivencia, pues son buenos indicadores de dos técnicas muy importantes. Cómo se está haciendo el ICSI, cómo estamos vitrificando y desvitrificando. ¿Vale? Pero así global del feeding del laboratorio, la tasa de blasto, la tasa de no transfer por punción. Bien, consulta con respecto a la tasa de blasto, porque hablas de la tasa de blasto y la tasa de blasto útil. En realidad es como que ahí la tasa de blasto, puedes tener una muy buena tasa de blasto, pero tu tasa de blasto útil es muy baja. Sí. Entonces, obviamente imagino que le das más peso a tu tasa de blasto útil. Claro. La tasa de blasto tiene un problema para comparar clínicas entre sí. O sea, si un laboratorio es estricto y siempre valora igual la tasa de blasto, ¿vale? Pues entonces hay tres tasas de blasto. Tasa de blasto, todo lo que llegue a blasto. Tasa de blasto de buena calidad, todo lo que llegue y tú dices sea grado A a B. O la tasa de blasto útil. La tasa de blasto de buena calidad, el blasto útil puede variar porque, por ejemplo, a lo mejor en ovovanación, pues uno congela más en blastos de tipo C porque sabe que embarazan mejor que los de propio. O sea, ahí depende ya un poquito de la política. Cada uno decide con cuál se queda según la experiencia de su laboratorio. El problema es cuando uno quiere compararse con otras clínicas. E incluso es un problema que nosotros en el IBI tenemos y lo que se decidió es que como
el mismo blasto lo valoramos un poco distinto según si estemos en Sevilla, en Madrid, en Buenos Aires, en Chile, y uno ve mejor la masa con mejores ojos la masa celular interna y otro lo ve peor. Y ese es uno de los problemas de los blastos, la poca estandarización en la valoración morfológica, que coger la tasa de blasto útil es un poco más robusta en nuestro caso, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea la mejor. En una clínica que está solamente viendo mes a mes cómo va, pues puede coger perfectamente la tasa de blasto general, será más alta porque hay más blastos, y poder así controlarse. Bien. Paula Silvestre nos consulta cómo miden el pH. Vale, el pH. Pues después ahí di mi brazo a torcer, porque yo soy del pHímetro clásico con un microelectrodo, pero como eso da mucho problema a la hora de calibrarlo y hay problemas de que distintas personas les den distintos resultados, al final lo más cómodo y lo más fácil de estandarizar es usar los de sangre. Entonces los que van, en nuestro caso usamos una marca, que se llama el EPOC, de una marca comercial, va por cartucho, es carísimo porque cada medida usa un cartucho que con su autocontrol. Una vez que uno sabe cómo cargar, son 20 microlitros, 50 microlitros, lo que se carga, que uno aprende a cargarlo en la máquina, son los que dan una señal más repetitiva, o sea, que no depende del operador y tiene un valor relativamente aceptable. Hay medidores de pH diseñados específicamente para FIB. Eso está muy bien si tienes pocos incubadores, pero si empieza a tener 20 incubadores, 30 incubadores, es una locura ir montando ese medidor de pH. Por ejemplo, en IBI Madrid tiene uno, Valencia tiene otro, pero para lo que es la mayoría de los laboratorios que pueden tener entre 300 y 800 ciclos, es un poco complicado usar los pH online y estos pHímetros más de 24 horas, que están continuamente monitorizando lo que ocurre dentro del incubador. Bien, Nicolás, Alicia consulta que por qué la tasa de aborto es un indicador de laboratorio y no un indicador clínico. A ver, es indirectamente de laboratorio. O sea, hay una parte clínica, está claro, depende de la paciente, depende de la fase lútea, pero realmente sobre todo el aborto, si no es de PGT, pues reflejará en muchos casos problemas genéticos. Y los problemas genéticos pueden estar asociados a malas condiciones de laboratorio. Probablemente la tasa de aborto en pacientes de PGT no tiene nada que ver con el laboratorio, pero yo diría que la tasa de aborto en pacientes que no son de PGT hay un componente de laboratorio. Así que, porque vamos, está de estos de MUNE, de distintos laboratorios, la tasa de aborto depende de la tasa de aneuploidía de los embriones que estamos transfiriendo sin analizar. Sobre todo la tasa de aborto temprano o el aumento de tasa de embarazo bioquímico. Sí, el problema del bioquímico le tengo respeto porque, bueno, si lo mira una clínica y lo analizan siempre igual, perfecto. El problema del bioquímico, yo es que como me dedico muchas veces a comparar clínicas, incluso dentro del IBI, y cuando yo veo que unos miden el bioquímico a los 10 días, el otro a los 14 y el otro a los 18, ya empiezo a haber tasas muy distintas, que es por el momento en que hago el análisis. Pero si una clínica es muy estricto, el día en el que mide la beta, entonces sí que el aborto bioquímico también sí, es un reflejo del... Claro, yo me refiero dentro de una misma clínica, si a esa misma clínica le aumenta la tasa de embarazo, exactamente. Es otro indicador también de que algo pasa en el laboratorio. Pero vamos, no es 100% laboratorio. Va a tener unos componentes, no sé, 70-30, no... Bien.
¿Alguien quiere hacer alguna consulta adicional? Estamos igual en tiempo. ¿Cómo? Estamos igual en tiempo. Ya Gracias, Nicolás, excelente. Nada, un placer. Nico, muchísimas gracias por tomarte este momento para enseñarnos. Nada. Ya Pues te nada, liberamos. muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias y un placer estar con los compañeros Nico. del otro lado del charco. Te dejamos ir a descansar. Muchísimas A gracias. todos, a todos Gracias. les avisamos que esto va a quedar en algunos días, lo vamos a subir a YouTube, así que Perfecto. después los que no Y, están vale, suscritos y yo al canal, enviaré ahora, al correo de Santi el PDF con las diapositivas por si alguien quiere la presentación. buenísimo. Yo me encargo de distribuirlo después, Nicolás. Gracias. Muy bien, estupendo. Gracias, Nicolás. Nico. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.